Bueno, no teníamos Spotify, no teníamos YouTube, la radio era reina, es decir, si uno quería escuchar a Black Sabbath, a Led Zeppelin, a Poison, a Def Leppard, a Scorpions, a la banda que fuera, pues tenía que escuchar la radio, entonces la radio tenía mucha fuerza. Adicionalmente, pues en los 80 surgió Equimosis, surgió Kraken, surgió Perseo, en Cali surgió Cronos, en Bogotá Pasaporte, Compañía Ilimitada, aunque Compañía es de los 70, pero se consolidó en los 80. Muchas bandas importantes en la historia del rock de nuestro país surgieron en los 80. Es decir, que fue una década fundamental, no solo por las agrupaciones que surgieron, sino por la fuerza que tenía el mercado, los conciertos que se hicieron, todo lo que pasó en esa década. Pues musicalmente los 80 y los 90 fueron muy diferentes a nivel de rock. En lo más fuerte de los 80 fue el glam, que era ese rock glamuroso, ese rock estéticamente muy pulido, muy cuidado, muy producido, con videos donde los cantantes tenían un gran cabello, donde eran maquillados. Digamos que los 90 ya llegaron con ese rock alternativo, ese rock crudo, ese rock más básico y hubo una gran diferencia. Digamos que Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, todas las bandas de los 90 sonaban muy diferente a los 80. Pero definitivamente había de todo, así como en el rock de los 80 había influencia de los 70, pues también los 90 tenían elementos. Finalmente, el músico que desea dedicarse al rock o a cualquier otro género lo hace porque se enamoró en su momento de otra agrupación, de una canción, de un sonido. Entonces, todos somos creación y legado. Bueno, como les contaba, el rock de los 80 fue mucho más depurado que el de los 70. Es decir, lo de los 70 sí venía con la connotación diabólica, de consumo de drogas, de satanismo, de cosas oscuras, de velas, rituales, todas esas cosas. Y si bien no desapareció por completo con los 80, pues el rock de los 80 sí era más, digamos, más luminoso, más pop, más asequible, más para todos. Entonces sí, pues había lógicamente mujeres sexys en los videos y había una que otra letra que de todas maneras era escandalosa, pero era mucho más fácil de digerir, de comercializar, de entender y los mismos padres pues entendían que era un género como cualquier otro, como el techno, como la música disco, como el reggae y que pues tenía sus cosas positivas y sus cosas para cuestionar, como tienen todos los géneros. Entonces, digamos que fue una década gloriosa a nivel de ventas, a nivel de concretar el movimiento rockero, pero tampoco fue complicado de entender y de asimilar. No, se vivió el rock a pleno. Pues nosotros en Medellín teníamos bandas como Nash, como Carbure y lógicamente como les contaba ahora, pues importantísimos en los 80 Kraken, Perseo, Cronos, Estados Alterados, que es una banda de techno y new wave, pero que también tenía elementos de rock y otras agrupaciones que fueron surgiendo. Digamos que Codiscos, Fuentes, Sonolux, que fueron tres disqueras locales, algunas todavía siguen vigentes, le abrieron las puertas al rock. Entonces, al poder grabar, también había un camino para llegar a la radio y por eso en los 80 tuvimos Escudo y Espada, Muere Libre, Todo Hombre es una Historia, Vestido de Cristal, que fueron los primeros éxitos de la agrupación Kraken. Entonces, los 80 a nivel de bandas y de personajes de la escena local fueron importantísimos y lógicamente hay que hablar de radio después de emisoras como Radio Disco que fue maravillosa y La Voz del Cine, pues en los 80, en 1984, el 4 de julio surgiría Veracruz Estéreo que cambiaría la historia de la radio en Colombia tal como lo hizo en Bogotá 88.9.
Mucho, mucho, somos rockeros. En Medellín en su momento, y creo que sigue siendo, fue considerada la ciudad más rockera de Colombia, no solo por las bandas, los bares, por los sitios que venden música, por los conciertos que se hacen, por todo el comercio que hay alrededor del rock, los programas que se hacían de rock en la radio, recordemos el Templo del Rock, que todavía sigue vigente. No, somos rockeros, somos rockeros. Igual hay otros géneros con fuerza, digamos que Medellín es una plaza muy abierta a la música, somos muy melómanos, por eso tenemos Melodía para Dos, por eso tuvimos gran cantidad de sitios donde se escuchaba vallenato, por eso tenemos una emisora como Latina Estéreo, pero nosotros, digamos que la generación que fue adolescente en la década de los 80, seguimos y seguiremos siendo rockeros y vemos el rock como el camino musical. Que disfruten el rock, que vivan el rock, que toquen instrumentos, que hagan conciertos, que escuchen las bandas, porque es que lo maravilloso del rock y de todos los géneros musicales, pero usted puede aprender de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Deep Purple. Ahora es mucho más fácil, porque no solo está toda la música en las plataformas digitales, sino que hay películas, que hay documentales, que están los videos en YouTube. Usted se puede volver un experto en el rock, y si hace parte de una banda de rock, sepa que tiene muchos sitios para tocar, que tiene la posibilidad, como la tiene hoy, sábado, cuando estoy grabando este mensaje, la agrupación Bajo Tierra, de abrirle a la banda internacional Guns N' Roses en el estadio Atanasio Girardot. Entonces, si el sueño suyo es vivir del rock, lo puede hacer, y no solo a nivel de músico. Recordemos que hay grandes estudios de grabación en la ciudad, recordemos que hay una industria alrededor del video, se pueden hacer muchas cosas. Si usted decide seguir el camino del rock, seguramente hay muchos medios para que sea viable, rentable y pueda convertirse en una fuente de ingresos continua.